cordial saludo, mi nombre es Alejandra Gallego León, pertenezco al programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. En este espacio les voy a presentar las proyecciones de tórax y la reja costal. El tórax tiene varias proyecciones que se dividen en proyecciones básicas y proyecciones adicionales. Las proyecciones básicas del tórax son la posterior anterior y la lateral, y a su vez tiene las adicionales que son la proyección oblicua posterior anterior derecha e izquierda, la lateral paciente en decúbito supino y la anterior posterior paciente en decúbito lateral. Para la proyección posterior anterior se requiere un chasis de 14 por 17 pulgadas a lo largo. El paciente debe estar en una posición de bipedestación con los pies separados para darle soporte al cuerpo y debe abrazar en lo posible el buque mural, llevando los húmeros hacia adelante para despejar las escápulas y a su vez realizando una inspiración profunda. Por acá tenemos un estudio radiográfico de una radiografía de tórax en posición posterior anterior, en donde se evidencia el hemitórax derecho e izquierdo, el botón aórtico, la distancia entre la apófisis espinosa y la articulación esternoclavicular y los bordes del hemidiafragma. Para la proyección lateral de tórax se requiere un chasis 14 por 14 pulgadas. El paciente debe estar en una posición de bipedestación con los brazos por encima de la cabeza y los pies separados para darle soporte al cuerpo. El lado izquierdo del cuerpo debe estar junto con el buque mural y se debe realizar una inspiración profunda. Para la proyección lateral de tórax es importante evidenciar las líneas de las hemidiafragmas, los vértices pulmonares, los arcos costales posteriores y distanciados entre ellos y los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. Para la proyección oblicuo posterior anterior derecha e izquierda se requiere un chasis 14 por 17 pulgadas. El paciente está en una posición de bipedestación y se realiza una pequeña oblicuidad de 45 grados de la posición del paciente. El hemitórax a estudiar debe estar en contacto con el buque mural y el paciente debe realizar una inspiración profunda. En la radiografía oblicua posterior anterior se debe evidenciar el hemitórax radiografiado desde los ápices pulmonares hasta los hemidiafragmas, al igual que el tejido blando. Para la proyección lateral paciente en decúbito supino se requiere de un chasis de 14 por 17 pulgadas. El paciente debe estar en una posición de decúbito supino con las manos sobre la cabeza. Debe realizar una inspiración profunda y el rayo central debe ir dirigido de forma perpendicular al centro del chasis sobre T6 o D6. En la proyección lateral en paciente de cúbito supino, el tórax no debe estar rotado, se debe evidenciar el contexto del hemitórax, la región pulmonar no debe estar oscurecida por los brazos del paciente, por tal motivo se llevan por encima de la cabeza y la sexta vértebra dorsal debe estar en el centro de la placa. Para la proyección anteroposterior paciente de decúbito lateral se requiere de un chasis de 14 por 17 pulgadas. El paciente debe estar en una posición de decúbito lateral y la espalda del paciente debe estar en contacto con el buque mural. El rayo central debe estar dirigido de forma perpendicular al centro del chasis sobre T6 y D6. El paciente debe realizar una inspiración profunda. En la proyección anteroposterior paciente en decúbito lateral, se debe evidenciar que el tórax no debe estar rotado por la distancia entre la apófisis espinosa y las articulaciones esternoclaviculares en ambos lados. Se debe de visualizar el hemitórax en su totalidad y adicional se debe evidenciar los vértices pulmonares. Algo para agregarle, la espalda del paciente debe estar en contacto con el buque mural.